Hola, buenos días a todos los que nos acompañan en este primer webinario. Espero que nos estén escuchando de manera adecuada. De no ser así, les agradeceríamos que nos lo hagan saber a través del chat que tienen a la derecha de sus pantallas, de manera pública o de manera privada. Sería muy importante que nos puedan dar un aviso de retorno sobre la calidad de la voz o cualquier dificultad que puedan tener en cualquier momento. Es muy grato contar con ustedes en el día de hoy. Estamos transmitiendo desde Buenos Aires y desde Addis Abeba en Etiopía. Este webinario le hemos denominado Analizando la rendición de cuentas y estamos tratando de dispararlo con una pregunta que dice muy sencillamente cómo funcionan los mecanismos de rendición de cuentas horizontal dentro del Poder Ejecutivo. Estuvimos trabajando bastante en esto con el equipo de CIPEC, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, un think tank, un instituto de investigación de política pública que trabaja en Argentina, con contactos en toda la región, y también desde OSREA, la Organización para la Investigación Social del África del Este, que nos acompañan también como presentadores. Disculpen por esta introducción y esta caída de conexión. Retomamos entonces, les decía que este webinario fue preparado por CIPEC y por OSREA, dos institutos de investigación de América Latina y de África. En el día de hoy vamos a estar presentando Sofía Esteves, de CIPEC, analista del programa de evaluación, Agustina Anzuaya, coordinadora también del programa de evaluación de CIPEC, y tenemos el gusto de tener a un ex subsecretario de Gestión y Empleo Público de la Oficina del Jefe de Gabinete en Argentina, el señor Andrés Guilio, actualmente asesor del Poder Legislativo Nacional, quien ha participado y ha tenido la delicadeza de ayudarnos en nuestra investigación a nivel nacional en Argentina, y que hoy va a comentar y reflexionar con nosotros sobre su experiencia acerca de cómo funcionan los mecanismos de rendición de cuentas horizontal, específicamente en Argentina. Para comenzar, queremos contarles un poquitito, muy brevemente, acerca de nosotros. Como les contaba Andrés, dirige actualmente una consultoría de políticas, una consultora de políticas públicas. Fue subsecretario de Gestión y Empleo Público en la Jefatura de Gabinete de la Nación en Argentina y anteriormente se desempeñó en diversos puestos de alto nivel dentro de esa oficina. Tiene en su haber una licenciatura en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires en Argentina y una maestría en Administración y Política Pública de la Universidad de San Andrés y también estudios de posgrado en Portugal. Agustina Anzuaya es nuestra coordinadora de programa. Agustina también es consultora del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y tiene una maestría en Políticas Públicas de la George Washington University. También Sofía Esteves, que dedicó gran parte de su tiempo la semana pasada a preparar esta presentación y todo el trabajo que vamos a compartir con ustedes hoy. Es analista de nuestro programa en CIPEC, es licenciada en Ciencia Política de la Universidad de San Andrés, aquí en Buenos Aires, y actualmente está terminando su maestría en Políticas Públicas. También nos van a acompañar Trufena Mukuna, doctora en Estudios Sociales y Políticos de Etiopía, de OSREA. Nos va a acompañar el doctor Germán Musajara, actual director ejecutivo de nuestro think tank amigo y contraparte en este proyecto, OSREA. Finalmente, quien les habla, Natalia Quirino, soy directora del programa de evaluación de CIPEC, soy licenciada en Ciencia Política también de la Universidad Nacional de Rosario, aquí en Argentina. Soy docente de distintas universidades nacionales en mi país. También soy exfuncionaria de Naciones Unidas y actualmente trabajo aquí en CIPEC.
Para comenzar, me gustaría pedirle, por favor, a Sofía que nos alerte e instruya acerca de cómo podemos interactuar y cuál va a ser la dinámica general de esta hora y media que vamos a compartir con todos los que nos acompañan. Le voy a dar la palabra a Sofía. Disculpen. Bueno, como les decía, pueden participar del webinario en español y en inglés, seleccionando la opción en la parte inferior de la pantalla. Y también, como ven a la derecha y debajo del video, hay un espacio para el chat en donde pueden publicar sus comentarios y enviar preguntas. Dependiendo de lo que quieran hacer, entonces pueden seleccionar la opción apropiada, ya sea general o preguntas, en las opciones del canal del chat. Si alguien hace una pregunta en otro idioma, pueden hacer clic sobre el botón traducir para leerla en el idioma que prefieran. También, si desean tener un chat privado con el moderador o alguno de los participantes, pueden hacer clic sobre su nombre y comenzar a chatear individualmente. Bueno, en este webinario nuestro objetivo va a ser analizar la existencia y el alcance de una brecha de implementación en los mecanismos de rendición de cuentas horizontal dentro del Poder Ejecutivo, es decir, si hay una diferencia entre lo que establece la ley como un objetivo ideal y cómo se implementa en la realidad. Si esto ocurre, queremos estudiar las causas de este fenómeno y los distintos factores que pueden estar afectando el desarrollo de las instituciones. De manera superadora, queremos alcanzar a proponer intervenciones de política que nos permitan abordar estas brechas y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas horizontal en América Latina y África. Muchas gracias, Sofía. Entonces, para trabajar la idea de rendición de cuentas horizontal, en esta conversación que vamos a tener en el día de hoy, les proponemos una definición con la que estuvimos trabajando desde hace ya más de un año, que es una definición que tomamos de un autor llamado Calamar, que trabaja con una idea que nos gusta mucho por múltiples razones. Pero básicamente porque lo que hace es tratar de compartir la responsabilidad por la rendición de cuentas tanto con el emisor de la información como con el receptor de la información que es sujeta de análisis y es el contenido explícito de la rendición de cuentas. En esa definición, Calamar lo que nos propone es entender a la rendición de cuentas como dos aspectos fundamentales. Por un lado, el acto de poder explicar las decisiones o acciones que llevan adelante los poderes públicos, y por otro lado, la capacidad de asumir la responsabilidad por esas acciones. Si nosotros profundizamos y aplicamos esta idea a las relaciones políticas, se trata básicamente de que los representantes políticos, los funcionarios, los gestores, expliquen el porqué, el para qué de sus acciones a todos sus electores. En este sentido, la rendición de cuentas implica un proceso de información, un entendimiento común de lo que necesita ser informado y las consecuencias de las acciones. Con esta definición, nosotros estuvimos trabajando con los colegas de REA en Etiopía sobre dos casos muy puntuales y estuvimos mirando los mecanismos de rendición de cuentas que existen del Ejecutivo al Legislativo, tanto en el contexto africano como en el contexto latinoamericano. Específicamente, lo que vamos a compartir con ustedes hoy son los mecanismos que nosotros y la literatura denominamos como de responsabilidad en el Ejecutivo. Son aquellos mecanismos que, siguiendo la definición que nos propone Calamar, capturan aspectos que tienen que ver con explicar el porqué de la acción política. No nos vamos a concentrar en la otra parte, que en castellano denominamos ejecutabilidad o enforcement, porque lo vamos a dejar para un segundo instancia de conversación que vamos a tener con ustedes probablemente más adelante. En este sentido, podemos comparar los mecanismos que existen tanto en Argentina como en Kenia y encontramos algunas similitudes bastante marcadas, si bien la práctica es bien diferente en los dos casos.
Básicamente, en ambos países hay dos grandes grupos de mecanismos. Uno muy enfocado en la rendición de cuentas o en la responsabilidad del propio presidente o del propio primer mandatario ante el Congreso, que en Argentina toma la forma del discurso presidencial sobre el Estado de la Nación, gracias al marco que le da la Constitución Nacional Argentina, y que básicamente es un discurso orientado a explicar las acciones de gobierno, pero también a proponer una agenda de políticas a los legisladores en el ámbito del Congreso Nacional. Este discurso en Argentina se viene llevando adelante desde la misma fundación de nuestro Estado-Nación y se realiza todos los años el 1 de marzo como apertura de las sesiones legislativas. En el caso de Kenia también se produce en ocasión de la inauguración de cada nuevo parlamento. Es una sesión parlamentaria específica y especial que se da una vez al año y que en términos de su contenido brinda un informe sobre todas las medidas adoptadas y aquellos progresos que se han ido logrando para implementar los valores nacionales. Es decir, que hay de alguna manera una similitud en cómo estos mecanismos se implementan desde el punto de vista del presidente o del primer mandatario en nuestros países. Es importante mencionar que en este sentido Kenia y Argentina han tenido y comparten una tradición de haber introducido reformas de tipo parlamentario en sus propias constituciones y por supuesto que el discurso del primer mandatario al poder legislativo se remonta en la tradición política a los primeros discursos del rey, ¿no? Entonces quizás es importante señalar también este dato de contexto que hace que estos dos casos sean similares. Existe un segundo grupo de mecanismos que nosotros vemos cierta similitud en los dos países, y este es el de los informes que brinda el Ejecutivo, ya sea a través de una figura única o de diferentes ministros. En el caso de Argentina, toma la forma esencial de los informes mensuales que debe proveer el jefe de gabinete de ministros ante el Congreso, alternando entre las dos cámaras que tenemos en Argentina por lo menos, pero también podría tomar la forma de distintos pedidos de informes que el Congreso solicite a los ministerios sectoriales. ¿Se cayó la conexión? No, escucho. No, porque el escenario se quedó. En el caso de Kenia, también existe la posibilidad de que el Ejecutivo brinde informes sobre el progreso realizado para cumplir con las obligaciones internacionales de la República. Sí, te escucho. Perfecto. Con lo cual, estos dos mecanismos estuvimos estudiándolos en nuestros países y lo que vamos a hacer ahora es presentar muy brevemente algunos datos cuantitativos y algunas conclusiones muy estilizadas, sobre todo con foco en el caso argentino, y más adelante vamos a reflexionar con Rufena y con Germán sobre el caso de Kenia específicamente. Entonces, si nos acompañan, queremos comentar con ustedes brevemente qué vemos en términos de los discursos presidenciales ante el Congreso y en términos de la capacidad de nuestro gobierno para poder rendir cuentas al legislativo. Hemos tenido la posibilidad de analizar con bastante profundidad todos los discursos presidenciales desde el año 1995 a la fecha, y si bien hay una cantidad de información recolectada que es notable y es vasta, está sistematizada en un paper que probablemente compartamos con ustedes al final del webinario, hay dos elementos que vale la pena resaltar. El primero es que los discursos presidenciales en general, y vistos de manera agregada y muy estilizados, recurren centralmente a indicadores de producto y en segunda medida de resultados de lo que serían los procesos de política pública. Esto le permite al presidente hablar mucho más
de la entrega de productos y servicios que de los efectos de largo plazo que las políticas públicas están generando en el país. Por eso, si ustedes ven el gráfico que tenemos a la izquierda, van a ver que encontramos muy pocos indicadores en el discurso presidencial que refieran al impacto que ha tenido en la población, al impacto que ha tenido en términos de los titulares de derechos de las distintas políticas públicas, y no se prioriza quizás un cambio de largo plazo en la comunicación de la gestión gubernamental, y sí se hace mucho más foco en la entrega de productos del gobierno. Del mismo modo, lo que vemos es una continuidad de indicadores informados según área de política, que es el gráfico que compartimos con ustedes en la pantalla a la izquierda, y más allá del tipo de orientación política que han tenido los presidentes, hay una constante en focalizar los temas del discurso presidencial en algunos aspectos que tienen que ver centralmente con la rendición de cuentas sobre los aspectos económicos, los aspectos de educación y ciencia, y los aspectos de desarrollo social. En este sentido, lo que vemos es que se transmite como a lo largo de todos los discursos, todos los años, preocupaciones bastante similares, independientemente de la orientación de política macro que tengan los presidentes. Hay otros elementos que no destacamos acá, pero que sí es importante señalar. La duración de los discursos es bien distinta, dependiendo, sí, los presidentes, algunos con discursos muy cortos, que no superan la hora, y algunos con discursos muy largos, que pueden llegar hasta las 4 horas de rendición de cuentas en esta sesión. Algunas conclusiones muy estilizadas sobre este mecanismo en particular. Lo que hemos visto es que, al igual que en Argentina, en Kenia, la visita presidencial al Parlamento o al Congreso, como lo denominamos aquí, es más bien ceremonial y se caracteriza por un muy alto nivel de respeto y protocolo. Es decir, es casi, lo podríamos denominar como un rito que se produce todos los años y que se hace con algunas normas de conducta que son bastante similares, que tienen que ver con lo ceremonial y lo protocolar. Un segundo elemento que nos gustaría recalcar y compartir con ustedes esta mañana es que la calidad de los datos informados en este discurso presidencial sobre lo que la Constitución denomina el Estado de la Nación es débil. Los indicadores son básicamente cualitativos y de proceso, que son los que se informan más frecuentemente, y no se presenta evidencia contundente sobre los beneficios o el impacto que ha tenido las políticas públicas sobre la población en general. En general, lo que vimos es que esta debilidad se debe a no contar con instituciones suficientemente desarrolladas que puedan compartir o que puedan avalar estos datos con evidencia indiscutible. Un tercer punto para señalar es la cantidad de datos presentados en los informes, que vemos que parece tener una relación con el tiempo que el presidente está teniendo en el cargo. Esto lo que nos muestra que cuando los presidentes son más experimentados en el ejercicio del poder, tienden a contar con información un poco más compleja y un poco más nutrida sobre su propia gestión. En cuarto lugar, lo que vemos es que se discuten los discursos después de realizado el discurso presidencial, sobre todo en los medios, donde hay un alcance más bien de rendición de cuentas vertical, si se quiere, y la discusión se ve muy influenciada por la política coyuntural de ese momento, antes que por las preocupaciones o los trazos gruesos del plan de gobierno, del plan de desarrollo de las políticas públicas. Y finalmente, lo que vemos es que, retomando un poco el punto anterior, es que en ninguno de los casos, Argentina y Kenia,
hay evidencia clara de seguimiento a las discusiones realizadas. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente cuando esta visita del presidente al Congreso o al Parlamento finaliza, es cuando se termina la discusión. No hay un seguimiento en las comisiones sobre aquellos aspectos que exponen los presidentes. Como decíamos anteriormente, hay un segundo elemento o un segundo grupo de mecanismos que queremos compartir con ustedes, y estos son los informes del Ejecutivo al Legislativo, que se dan no ya en un momento del año específico, sino de una manera un poco más rutinaria. Centralmente en el caso argentino, hemos estudiado en profundidad la presentación de informes de los jefes de gabinete ante el Congreso de la Nación, y lo que vemos es que históricamente, desde el año 95, en el cual se pone en marcha la figura de jefe de gabinete a través de la reforma constitucional de la Nación Argentina, el índice de reporte, o lo que podríamos denominar la cantidad de visitas obligatorias que debe hacer el jefe al Congreso, es muy baja. Solamente los jefes de gabinete asistieron en un 36% de las veces que deberían haber ido a las dos cámaras. Esto lo que hace es apuntalar esa idea que mencionábamos inicialmente de la brecha que existe entre el diseño constitucional del mecanismo y la efectiva puesta en marcha de la institución. Lo que sí vimos de hacer un análisis cuantitativo de los datos es que durante los años electorales los jefes de gabinete tienden a ir mucho menos que durante los años no electorales a rendir cuentas. Y eso seguramente se debe a que los incentivos políticos están puestos no tanto en la discusión parlamentaria, sino afuera del Congreso de la Nación. Algunas ideas y algunos primeras conclusiones para compartir con ustedes. Centralmente nos preocupa esta idea de respetar muy poco el mandato constitucional. Decíamos que desde la creación de la figura del jefe de gabinete, solo se han respetado el 35% de las exposiciones en el Congreso. Esto es un nivel muy bajo, teniendo en cuenta también la juventud del mecanismo, ¿no? Un segundo elemento es esta idea de la reducción de los incentivos durante los años electorales, cuando la asistencia a las cámaras del Congreso se reduce solo al 20% de las veces. También hemos detectado a través del análisis realizado que aunque la ley establece que el jefe de gabinete debe alternar las visitas entre las cámaras cada 2 meses, esto no ha sucedido todas las veces. Parece haber una ligera preferencia por presentar informes en el Senado, que se relaciona con la diferencia también entre las reglas de presentación de informes entre el Senado y los diputados. En un momento seguramente vamos a hablar con Andrés sobre este tema puntual para que nos transmita su experiencia de gestión. Para cerrar esta parte y comenzar ya con la experiencia de Andrés, que creemos que es sumamente valiosa, nos gustaría resaltar algunos aprendizajes que hemos realizado a través de esta investigación. En primer lugar, entendemos que los déficits que vemos entre la ley y el desempeño de los mecanismos parece tener una relación con la ausencia o la débil existencia de una cultura de rendición de cuentas y también con la falta de sanciones en caso de incumplimiento. Nuestra Constitución tiene la debilidad de no producir sanciones en caso de incumplimiento de este mecanismo. En segundo lugar, y en el caso de los discursos presidenciales específicamente, sumados a los informes del Ejecutivo, lo que vemos es que las acciones previstas por el gobierno en un periodo específico dan cuenta de las acciones que se han tomado. Sin embargo, como se estructuran estas presentaciones, al no estar relacionados con un plan de gobierno más global y que sea como una hoja de ruta
de las acciones de gobierno, se reduce su eficacia y sobre todo se reduce la capacidad de diálogo entre los poderes, porque se termina transformando en una tribuna de intercambio político y no tanto en un análisis crítico sobre la marcha del plan de gobierno. En tercer lugar, entendemos que estos mecanismos pueden reforzarse, pueden mejorarse, tanto a través del establecimiento de un conjunto de reglas más firme y sólido, que tenga mejores incentivos para cumplir con este mandato de la Constitución, y también para responder de una mejor manera a la sociedad en su conjunto, usando información que sea más fiable y más valiosa también, que esté construida de una mejor manera. Finalmente, 3 puntos adicionales. En primer lugar, lo que vemos es que las democracias modernas necesitan reflexionar constantemente sobre sus prácticas para garantizar más transparencia y buen gobierno. También creemos que hay una percepción generalizada entre todos los jefes de gabinete que pudimos entrevistar y los parlamentarios a los que tuvimos acceso, que se relaciona mucho más, o que hace depender mucho más a la rendición de cuentas del ministerio o de la agencia específica donde se solicita información, pero que esto no es una práctica extendida y general en todo el sistema político. En este sentido, entendemos que esta arbitrariedad es lo que debe tratar de evitarse y lo que las regulaciones e instituciones sólidas pueden abordar. Solo de esta manera pensamos que es posible un mejor funcionamiento de los mecanismos que existen y que probablemente no se usan de la mejor manera posible. Hasta acá nuestra presentación, además de una invitación a leer nuestro trabajo, y ahora me gustaría conversar un rato con Andrés y con base en su experiencia, tanto en el nivel ejecutivo como en el poder legislativo, que comparta con nosotros sus reflexiones acerca de cómo funciona la figura del jefe de gabinete en nuestro país específicamente, cómo se coordinan estas sesiones de presentación entre el Ejecutivo y el Legislativo, cuál es su análisis y su mirada acerca de por qué se cumple tan poco con este mandato y cómo cambia esa visión de haber estado de un lado produciendo informes y estar hoy del otro lado recibiendo los informes del Poder Ejecutivo. Y además está decirlo que cualquier otra reflexión que Andrés quiera compartir con nosotros esta mañana. Le doy la palabra para que comparta su experiencia en torno a estas líneas. Bueno, en primer lugar quería agradecer a CIPEC y a Orrea la invitación a participar de esta charla. Brevemente, una pequeña introducción para que tengan algún lineamiento de quién es la persona que les habla. Como me presentó de forma muy precisa Natalia, soy licenciado en Ciencia Política y desempeñé durante casi 10 años diversos cargos en la jefatura de gabinete de la República Argentina, y 2 de ellos, que fueron los 2 últimos años como subsecretario de Gestión y Empleo Público, para hacer una traducción de qué funciones tenía en la jefatura de gabinete, mis tareas vendrían a ser algo parecido a un gerente de recursos humanos de todo el Poder Ejecutivo Nacional o de gran parte del Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, dicho esta pequeña introducción, que espero que después podamos profundizarla con un intercambio de ideas y de cuestionamientos, me gustaría estructurar mi mensaje, digamos, como lo planteó, digamos, siguiendo la línea argumental de Natalia, en 3 aspectos, digamos. El primero, hacer una breve explicación de la ingeniería institucional argentina y por qué se da la ingeniería institucional particular que rige en este momento. La segunda parte,
contarles brevemente cuál fue mi experiencia en el proceso de rendición de cuentas de la jefatura de gabinete ante el Congreso Nacional. Y el tercer punto, compartir con ustedes algunas reflexiones personales y observaciones sobre ese proceso. Lo primero, haciendo una breve historia de cómo se crea la jefatura de gabinete de ministros en la República Argentina, me gustaría contarles que la Argentina, obviamente, desde su creación como Estado nacional y con la sanción de su primera constitución más o menos estable, fue en 1853, es un régimen presidencial. Fue así, casi sin muchas alteraciones, hasta la reforma constitucional de 1994, que a raíz de un conflicto político por la imposibilidad que venía, del diseño constitucional original, la imposibilidad de reelección del presidente, el presidente argentino Carlos Menem, que gobernó a partir de 1989, plantea de forma muy abierta la necesidad de modificar la Constitución e introducir la posibilidad de una reelección presidencial. El acuerdo político, haciendo una gran simplificación, el acuerdo político al que se llega es habilitar la reelección, la posibilidad de modificar la Constitución habilitando al presidente a ser reelecto, y como contrapartida se establece de alguna manera una limitación al poder presidencial existente. Esta limitación se establece a partir de dos instrumentos institucionales. El primero es la limitación o la posibilidad de limitación a los poderes legislativos del presidente. Es decir, como ustedes sabrán, la mayoría de los regímenes presidenciales facultan en mayor o en menor medida a los titulares del Poder Ejecutivo a contar con herramientas legislativas, es decir, que le permiten avanzar sobre potestades de los congresos. Lo que establece la reforma del 94 es, por un lado, delimitar algunos ámbitos en los cuales el presidente no va a poder utilizar estas herramientas legislativas, que en Argentina se llaman decretos de necesidad y urgencia, que son como facultades legislativas excepcionales, y las trata de limitar primero de fondo, a través de la imposibilidad de que el presidente emita decretos que reformen legislación penal, y también evitándole que se abstenga de producir legislación por decreto en el ámbito de la legislación de partidos políticos. Y de forma, este es el fondo, la limitación de fondo. Hay ámbitos penal, electoral y de impuestos. El presidente no puede crear impuestos por decreto. Y de forma se establece que el Congreso tiene que emitir una reglamentación de en qué casos y de qué forma el presidente va a poder producir estos decretos de necesidad y urgencia, estos poderes unilaterales de materia legislativa. El segundo pago o la segunda contraprestación por la cual se permite al presidente la reelección es la creación de la jefatura de gabinete. El jefe de gabinete, la Constitución establece cuáles son sus funciones, pero en el espíritu de la ley era tratar de crear una figura que de alguna manera haga un contrapeso a la figura presidencial, muy en el espíritu de alguna manera de la reforma
francesa del año 58, donde crea un sistema semipresidencialista. Es decir, existe por un lado el jefe de Estado, que es el presidente, pero la jefatura de gobierno recae en un miembro del Congreso en el modelo francés. Cuando es el mismo color político, los teóricos tienden a describir al sistema como un sistema más presidencialista. Cuando el presidente que es electo en forma directa es de un color político y el primer ministro que es electo por el Congreso es de otro color político, la teoría constitucional habla de un sistema de cohabitación, cohabitable, ¿no? Donde el jefe del Estado, la figura quizás más decorativa y protocolar, es el presidente, y el jefe del gobierno, quien administra el gobierno, es el primer ministro. Ese es el espíritu, o esa es la principal influencia que tenían los redactores de la Constitución del 94 para limitar el poder presidencial y habilitar de alguna manera la reelección. ¿Cuáles son las tareas más relevantes que dan digamos, que la Constitución asigna al jefe de gabinete de ministros? Una, obviamente, es la tarea de coordinación del gabinete, es quien convoca a las reuniones de gabinete y prepara su realización, pero a mi entender la más importante, y cuando los constituyentes estaban pensando estrictamente en la limitación o establecer algún tipo de contrapeso a la figura del presidente, le asignan la posibilidad de ejercer la administración general del país. Tienen en esa competencia que se le asigna la idea de que a partir de esa competencia el titular de la jefatura de gabinete va de alguna manera cogobernar, o tienen la esperanza de que cogobierne con el presidente de la nación. Al mismo tiempo, ya que la Argentina seguía siendo un régimen presidencial, le establecen dos funciones en su relacionamiento con el Congreso. Estas son la obligatoriedad, como señaló Natalia, de todos los meses visitar al Congreso para rendir cuentas, dar explicaciones sobre la marca general del gobierno, y la otra, que de alguna manera fue la innovación más importante en el diseño institucional argentino, es la posibilidad de que por la mayoría simples de ambas cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación, el jefe de gabinete sea removido de su cargo. Bien, este es el marco institucional en donde actúa el jefe de gabinete, pero déjenme hacerles una observación que para mí es fundamental. Este diseño institucional tiene un talón de Aquiles. Este talón de Aquiles es el hecho de que el jefe de gabinete sigue siendo designado sin ninguna participación de otro actor externo que por el presidente de la República. Lo que ha generado en esta historia reciente, porque tiene apenas 20 años de desarrollo, de desenvolvimiento institucional, lo que ha creado que los jefes de gabinetes en la práctica, en la realidad, tengan, digamos, las mismas competencias o el mismo poder institucional / real también que cualquier ministro. Es decir, que sigue siendo un subordinado del presidente. Si el presidente puede removerlo automáticamente con una medida unilateral, que es un decreto simple, que no necesita ser ratificado ni por el Congreso, ni interviene ningún actor externo, las posibilidades de que alguien que es designado jefe de gabinete ejerza de forma real la administración general del país son muy limitadas. Y digamos, los jefes, esto no quiere decir que no haya habido en la historia institucional
de Argentina en los últimos 20 años, jefes de gabinete muy poderosos, que realmente tenían esa potestad de constituirse casi como un alter ego o podían ejercer un poder de administración real sobre el Poder Ejecutivo Nacional. Pero lo han hecho siempre y cuando el presidente ha querido. Esa decisión de poner un jefe de gabinete fuerte ha sido siempre una decisión del presidente y en conveniencia de los objetivos políticos del presidente o de las preferencias de gobierno del presidente. Digamos, cuando se han desempeñado jefes de gabinete de alguna manera más autónomos, con más posibilidad de ejercer la administración del país, ha sido porque era conveniente a los deseos o los objetivos políticos del presidente. Bien, es en este contexto, que ahora sí yendo más al proceso de rendición de cuentas y contarles un poco la experiencia de mis años de trabajo en la jefatura de gabinete, es que me parece que es importante tomar relevancia de esta cuestión. Bien. ¿Cómo funciona, entrando en la segunda parte de mi exposición, cómo funciona el proceso de rendición de cuentas? Y también me gustaría profundizar en algunos de los aspectos que ha marcado Natalia precedentemente respecto a las pocas veces que los jefes de gabinete concurren al Congreso a hacerlo. La primera cuestión es que la Constitución Nacional dice que el presidente debe concurrir todos los meses a alguna de las cámaras a presentar sus informes, su rendición de cuentas, informar a los legisladores sobre el estado de situación político del Poder Ejecutivo. Bien, no obstante, y es algo que utilizan los jefes de gabinete para evadir este mandato constitucional, la Constitución no precisa que se entiende por todos los meses, porque suelen argumentar, en primer lugar, los jefes de gabinete, hay meses durante el año que el Congreso no funciona. En Argentina, como señaló Natalia, las sesiones que se llaman ordinarias, es decir, el tiempo constitucional donde el Congreso está de alguna manera abierto, transcurre desde el 1 de marzo de cada año, que es el día en que el presidente hace la apertura, visita el Congreso Nacional y da el discurso de la Unión o el Estado General de la Nación. Ese periodo de sesiones ordinarias dura hasta los primeros días de diciembre. O sea que ya de los 10 meses, por lo menos hay 2,5 o casi 3 meses donde el Congreso no está abierto, entonces los jefes de gabinete argumentan, bueno, no podemos ir todos los meses, aunque quisiéramos, porque hay 3 meses que el Congreso está cerrado. Lo que para mí atenta también es el procedimiento, ya la exigencia de todos los meses me parece que para un jefe de gabinete hay un problema de diseño institucional, ya sea los 12 meses de año calendario o los 10 meses o 9 meses de año laboral. Ahí hay un problema en la norma constitucional. Nadie que tiene las responsabilidades de jefe de gabinete puede preparar unos informes tal cual está diseñado el sistema todos los meses. Ni aquellos jefes de gabinete que quisieran ir, me parece que tienen, y esto es una cuestión de tiempo material, para preparar las sesiones de rendición de cuentas, básicamente porque las sesiones de rendiciones de cuentas son, y ahora voy a describir el proceso, son muy engorrosas de abarcar y de preparar. Estoy hablando... no, les comentaba acá a Natalia, Sofía y Agustina si
si mi ritmo, mi cadencia de exposición es la adecuada para el traductor, porque, bueno, Natalia entiende bien porque tenemos una mezcla de español italianizado, ¿no? Los aquilinos, los Giglio, entonces parliamo molto, molto veloz. Bien, dicho esto, el proceso se inicia cuando el jefe de gabinete dice quiero ir al Congreso. El Congreso no tiene ninguna posibilidad de, sobre todo cuando, como fueron la mayoría de estos últimos 20 años, cuando la mayoría legislativa era concordante con quien estaba al frente del Poder Ejecutivo. Es decir, que el Poder Ejecutivo tenía mayoría parlamentaria en ambas cámaras. No obstante, los momentos en que el Poder Ejecutivo no tuvo mayoría en ambas cámaras o en alguna de las dos cámaras, tampoco había una cultura institucional de los legisladores para exigirle, digamos, de forma más allá de forma real, digamos, que evite la formalidad de una declaración pública en un medio de comunicación, de exigirle al jefe de gabinete que concurra al Congreso. Entonces, primer punto, el proceso de rendición de cuentas empieza cuando el jefe de gabinete quiere que empiece el proceso de rendición de cuentas. No antes. El Congreso no interviene, no tiene capacidad de enforcement, ¿no?, para hacer cumplir esa manda constitucional. Bien, una vez, la pregunta que cabería acá es, ¿por qué los presidentes, por qué los jefes de gabinete quieren ir al Congreso? Es una pregunta abierta que no tiene una respuesta sencilla. Les puedo decir cuáles son, a mi entender y en mi experiencia, las razones por las cuales no van. La primera es porque creo que no hay ningún presidente que le pida a su jefe de gabinete que vaya al Congreso. Eso no, hay un acuerdo tácito en ese sentido. La segunda, tampoco hay una sociedad que le reclame al jefe de gabinete, no hay, salvo algunos actores aislados, como pueden ser grupos de expertos, académicos, organizaciones de la sociedad civil, como puede ser el caso del CIPEC. No hay una demanda social al respecto. El tercer punto, que es el que después me gustaría profundizar, que es el que les había anticipado, porque me parece que los jefes de gabinete no van a prestar la rendición de cuentas en el Congreso porque no les sirve a ellos y no les sirve a los legisladores. Es un juego en donde ninguno de los dos obtiene una ganancia, tal cual está diseñado el proceso en este momento, ninguno de los dos tiene una ganancia política al respecto. Bien, cuando el jefe de gabinete decide ir y lo anuncia, digamos, elige la Cámara, si va a ser el Senado, donde está la representación de las provincias, o la Cámara de Diputados, donde está la representación popular, tanto senadores o diputados, según corresponda, empiezan a emitir una cantidad de preguntas sobre las que va a versar el informe del jefe de gabinete. Con la condición, primera característica, las preguntas son ilimitadas. Si un diputado quiere hacer cientos de preguntas, no hay ninguna norma que limite, ninguna norma propia del Congreso o una norma general, como puede ser una ley, que limite la cantidad de preguntas que puede hacer un diputado o un senador. Segunda, y esta sí me parece que es la característica que hace más engorroso el proceso, es el jefe de gabinete tiene que contestar por anticipado, por escrito, las preguntas.
Para que se den una idea, por ejemplo, recuerdo sobre todo cuando mi jefe político y, digamos, quien es el que yo formaba parte de su equipo y era jefe de gabinete, que era Juan Manuel Abalmedina, enfrentó el primer proceso de rendición de cuentas en el Senado. Recuerdo que hubo una reunión de su staff más cercano para administrar las casi 1.500 o 2.000 preguntas que tenía que responder en el plazo de 15 días. Es decir, que secretarios de Estado, subsecretarios de Estado, asesores directos, les recuerdo, de la persona que, según la Constitución, ejercía la administración general del país, le tenían que solicitar a todos los ministros del Poder Ejecutivo Nacional, a los responsables de las primeras agencias gubernamentales del país, a secretarios de Estado que dedicaran parte de su tiempo a contestar 2.000 preguntas en el plazo de 15 a 20 días. Bien, eso para mí es la primera razón por la cual el sistema falla, digamos. Nosotros lo hacíamos a desgano, no solamente a desgano porque nos quitaba tiempo de nuestras labores habituales y rutinarias, que eran de por sí muy extensas en la cantidad de tiempo que nos demandaban. No quiero entrar en pormenores, pero para que se den una idea, un jefe de gabinete es una persona de la República Argentina, es una persona que trabaja aproximadamente, ¿no?, que está por lo menos afuera de su hogar trabajando entre 14 y 16 horas por día como mínimo. Eso repliquémoslo también de alguna manera en ministros, secretarios, subsecretarios, digamos, el ritmo de trabajo, de intensidad, no es menor hasta, o por lo menos de concentración que exige la tarea de 10, 12 horas. Obviamente en el medio hay tiempo que se dedica a actividad política, pero bueno, eso también es tiempo de trabajo. Uno podrá decir que le tienen que dedicar más o menos tiempo a la política, pero en el marco de las instituciones no formales y reales en las que se desarrolla la función de gobierno en la Argentina, es una tarea importante. Una vez que se arma y se crea un sistema, es más, hay una secretaría que es la Secretaría de Relaciones Parlamentarias que funciona dentro de la jefatura de gabinete que se encarga de la administración del proceso, porque la ejecución del proceso, es decir, responder las preguntas, imagínense si hay entre 1.500 y 2.000 preguntas, hay preguntas muy específicas que obviamente desde la jefatura de gabinete, por más mecanismos de rendición de cuentas y de monitoreo de la administración general del país que haya, es imposible tener el nivel de detalle de algunos de los interrogantes. Esas preguntas tienen que ser, primero hay un proceso de selección donde se redireccionan a los organismos públicos que tienen la información y la competencia para contestar las preguntas. El segundo paso es chequear la calidad de las preguntas. Por un lado, la calidad en si responden o no de forma sustantiva a lo que los legisladores requirieron. Pero paralelamente también siempre con un chequeo sobre la información política que se le va a suministrar a los legisladores, pensando que esa información es pública y que en algún momento puede tomar mayor nivel de conocimiento, ya sea porque el legislador la comunica a medios de comunicación masiva, redes sociales, la multiplicidad las múltiples plataformas que existen para que la ciudadanía conozca o los terceros conozcan esa información. Bien. Una vez, obviamente que, por ejemplo, cuando se llegaba al día de la sesión, todas las preguntas no estaban contestadas porque materialmente era imposible. Los legisladores conocían eran conscientes de esa situación
que hacía al sistema muy engorroso. Una vez que llega el día de sesión, la dinámica es: el jefe de gabinete hace una exposición sobre el estado general de situación del país, de la administración, de unas media hora, 40 minutos. Después, los legisladores, de forma ilimitada, vuelven a realizar las mismas preguntas. En la idea original, la sesión funcionaba como un chequeo de las preguntas que ya habían sido hechas por escrito. Entonces los legisladores vuelven a hacer las mismas preguntas por bloque, o sea, digamos, toca el partido X, todos sus legisladores de forma ininterrumpida hacen las preguntas, y después lo que hace beneficioso para el que tiene que responder, pero no para la rendición de cuentas, el jefe de gabinete elige qué preguntas responder y cuáles no. En primer lugar, porque el tiempo es materialmente imposible que un jefe de gabinete responda, no sé, 55 preguntas que le puede hacer el bloque mayoritario de la oposición en 20 minutos. Y en segundo lugar, porque elige responder las preguntas que son menos problemáticas o donde tiene las argumentaciones más sólidas para hacerlo. Como conclusión general, creo que en mi visión, el proceso obviamente tiene un problema de origen, que es la cantidad de veces que el jefe de gabinete tiene que concurrir al Congreso. El segundo es que hay como una inflación de preguntas, digamos. Si todos los diputados y senadores pueden hacer la cantidad de preguntas que ellos quieran, las respuestas que van a conseguir van a ser, en términos de la calidad de rendición de cuentas, muy bajas. En mi observación, creo que el proceso tendría que ir hacia un proceso más oral. Tendría que dejar de ser un proceso escrito y tendría que ser oral y acotado. Las modificaciones que nosotros tratamos de hacer, que hubo negociaciones con el Congreso, pero los diputados y los senadores veían la posibilidad de hacer cantidad ilimitada de preguntas como una forma de congraciarse con sus electorados, digamos, de reforzar su constituencia, ¿no?, en términos politológicos, imposibilita que los emisores de preguntas, y por ende la cantidad de preguntas, se circunscriba a un formato más razonable. Y cuando digo un formato más razonable, que era el formato que a nosotros más nos gustaba era más el modelo inglés o español, donde cuando el jefe de gobierno concurre a la Cámara, lo hace para responder sobre temáticas específicas y va acompañado del ministro o los ministros y ministras de las áreas pertinentes, no con todo el gabinete, no contesta preguntas de todo que incumben a todas las competencias de todas las áreas de gobierno, sino a las que son de más candente actualidad. Me parece que sería más beneficioso, por lo menos en el caso argentino, por una cuestión de que vivimos en sociedades que están, el debate público se da a través de medios de comunicación pública. Ese debate, como está pensado y ejecutado, es un debate que se da entre élites políticas que no rinden cuentas, no le interesa, obviamente, al jefe de gabinete no le interesa rendir cuentas, porque a nadie le gusta rendir cuentas en general, y después, porque tiene tareas que el proceso, como está diseñado ahora, le insume mucho tiempo, pero tampoco a los legisladores les sirve de alguna forma perder protagonismo, ¿no?, y circunscribir las temáticas sobre las que pueden de alguna manera interpelar al jefe de gabinete. En resumidas cuentas, creo que el diseño institucional argentino es si lo pensamos en términos de teoría de los juegos, es un juego no cooperativo, digamos. La principal opción para ambos actores, Congreso y Poder Ejecutivo, es
mantener la situación del punto de equilibrio no cooperativo en el que se encuentra actualmente. Creo que debería, y con esto cierro, creo que debería pensarse un proceso que lo haga más, y voy a ser brutal en ese sentido, televisable. Creo que es importante para la rendición de cuentas, para el fortalecimiento de los procesos democráticos y de las instituciones democráticas, que la sociedad consuma un proceso de rendición de cuentas que sea atractivos en los términos que la sociedad consume bienes culturales en la actualidad. Un proceso de rendición de cuentas tan escrito y tan poco oral como en la actualidad y tan extensivo, no es un proceso que cumpla su objetivo. Dicho esto, los invito a que sigamos haciendo la discusión, un intercambio de ideas, tal cual me lo exige la moderadora del proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Me parece que fue muy ilustrativo y muy desafiante en términos de aquello que tenemos que cambiar. Para no demorarnos, le voy a pasar la palabra a la doctora Trufena Mukuna de OSREA para que haga sus propios comentarios sobre el caso Kenyatta. Trufena, adelante. Hola. Hola, soy Trufena Mukuna de OSREA. ¿Me pueden escuchar? Voy a hablar acerca de la rendición de cuentas en Kenia. Como han escuchado de Natalia acerca de lo que ocurre en la ponencia del discurso del presidente acerca de la situación en el país, está en la Constitución de Kenia. Es una ceremonia que uno espera y la gente tiene muchas expectativas y usualmente mandan sus preguntas a través de los medios de comunicación. Mayormente el presidente viene al Parlamento para hablar acerca de asuntos políticos, sociales y económicos logrados en el país. También realza los desafíos enfrentados en el país actualmente y más que nada los temas pertinentes a la rendición de cuentas. Por ejemplo, en el último discurso a la nación, el presidente hablaba acerca de los ministros que habían sido tenían que renunciar. Fue un tema importante en el momento hablar sobre esto en el Parlamento y en el Senado, porque las dos cámaras se reúnen para escuchar al presidente cuando presenta su discurso a la nación. Generalmente habla acerca de la situación del país y en este caso cambió de tema y hablaba acerca de los logros de su gobierno. Y en Kenia, esto no fue bien recibido, más que nada por el partido de oposición. Igual como en Argentina, no demos seguimiento al discurso de la situación en el país. Perdón, estoy hablando muy rápido. Bueno, y voy a hablar más despacio. Pero también hemos visto como en Argentina no tenemos un mecanismo para el seguimiento en cuanto a lo que dice el presidente en su discurso sobre la situación en el país. En cuanto a pesar de que la Constitución ofrece esa oportunidad, nadie la utiliza. Ahora, los miembros del partido de oposición, los que hablan acerca de inmediato, después del discurso del presidente, simplemente retroalimentan a los medios de comunicación, pero no, o mejor dicho, dan una reacción inmediata
pero no hay más discusión sobre el discurso para que el presidente dé otra ponencia acerca de lo que ya presentó. Existe una necesidad para un diálogo entre los partidos para que todo el sistema electoral esté incluido, porque en la política en Kenia hay muchas quejas de los partidos de oposición ante el discurso del presidente. Parece una cacería de brujas, en vez de ver lo que se ha logrado, o un pronóstico de la estrategia acerca de la orientación del desarrollo del gobierno. También quisiera decir algo acerca de unos puntos mencionados acá. Hay personas en el gobierno que son corruptos, pero la cleptocracia no existe tanto en el gobierno en Kenia. Existen individuos, pero sí los enjuician. En la nueva constitución indica que el presidente, o mejor dicho, el comité de la contabilidad del gobierno convoca a los ministros para que den cuenta de sus acciones. En ese momento, si existe un problema en algún sector o el secretario del gabinete presenta algo que no sea la verdad según los informes, hay preguntas, hay monitoreo y seguimiento, y si alguien se encuentra culpable de la corrupción o mal práctica, entonces el tema pasa a la Comisión Anticorrupción, que trabaja en conjunto con el fiscal de la nación. Entonces los temas de la corrupción existen en pocos individuos, no se trata de todo el gobierno. El comité de la contabilidad del gobierno hace un buen trabajo. El presidente también tiene asesores de diferentes sectores de la economía y también los ministros que le indican lo que debería de hacer. Creo que eso es todo, pero si es que quieren una aclaración, si quieren que aclare algo, lo haré con mucho gusto. Muchas gracias. Creo que nos ayuda muchísimo a entender más qué es lo que está sucediendo en Kenia y poder de esta manera compararlo con Argentina. Para cerrar y quizás abordar algunas preguntas que se han ido realizando, le voy a pedir a Sofía que de una manera sintética y estilizada nos comente cuáles son las principales inquietudes que fueron saliendo a través de nuestra conversación para que podamos de esta manera responderlos. Muchas gracias, Natalia. Hemos tenido muchas preguntas de parte de la audiencia y comentarios, así que muchas gracias por su participación. Algunas de estas preguntas y comentarios están relacionados con el mecanismo del discurso del Estado de la Nación en Argentina y en Kenia, otras con los reportes del jefe de gabinete y después tenemos algunos otros comentarios más para discutir. Con respecto al Estado de la Nación, una de las primeras preguntas que nos hicieron tiene que ver con quién decide los temas que va a tratar el presidente. Y la persona que hizo este comentario dijo que tiene la sensación de que los temas tratados tienen una intencionalidad política, que es dejar bien parado a los presidentes y no generar en realidad una discusión sobre las políticas públicas. En ese momento, Trufena, nuestra colega de Osrea,
respondió que es la responsabilidad del jefe de Estado preparar este discurso y que sus advisors son los responsables del contenido que se trata de los discursos. Sobre el punto de que estos discursos en realidad tienen más una funcionalidad política que de discusión de fondo, nos han dicho que esto también ocurre en Uganda, que fue una contribución muy interesante para conocer más sobre el panorama en África. Y la última pregunta en este sentido fue de qué manera los discursos presidenciales mejoran la rendición de cuentas y si hay mecanismos para que los miembros del Parlamento hagan cumplir el mandato de rendición de cuentas por parte del Poder Ejecutivo si no están satisfechos con el discurso que dio. Como dijo Trufena en su presentación, no hay mecanismos de seguimiento a los discursos y ese es un aspecto muy importante a fortalecer estos mecanismos. Con respecto a las visitas del jefe de gabinete, uno de los puntos que fueron presentados en la sección de preguntas es que si la nominación, si el nombramiento, y la remoción de los jefes de gabinete son la prerrogativa únicamente del presidente, ¿qué ocurre si esta persona es incompetente y el presidente no quiere removerlo de su puesto? La pregunta entonces es si esto afecta negativamente a la rendición de cuentas. Otro punto que fue señalado en la temática de las visitas del jefe de gabinete es si las sesiones de preguntas y respuestas, es decir, las sesiones de informes, no son más procedimentales y tienen poco efecto en realmente hacer que los gobiernos rindan cuentas. Otro comentario que han hecho es que a pesar de que pareciera que el presidente de Kenia tiene más vías para responder a los ciudadanos que el presidente de Argentina, los mecanismos de rendición de cuentas en Kenia tienen un desempeño más pobre que el de Argentina, y si tenemos alguna explicación para eso. Y otro comentario dice que gobiernos de Kenia anteriores han hecho un gran trabajo o han dedicado muchos esfuerzos a pasar leyes muy estrictas que sofocan la emergencia de una sociedad civil fuerte y de medios independientes, una situación que es menos común en Argentina. Bueno, esos han sido la mayoría de los comentarios. Les agradecemos mucho su participación y ahora cedo la palabra nuevamente a Natalia para que nos comente. Muchas gracias, Sofía. Por mi parte, creo que es una discusión que está abierta. En lo personal, creo bastante en la dificultad que plantea la introducción de mecanismos que vienen de otros sistemas, en su mayoría en sistemas parlamentarios. Creo que esto ha dificultado la construcción cultural y la adaptación o el repensar estos mecanismos, en el caso de Argentina principalmente, y eso ha hecho que no estén anclados de una manera sólida en nuestra cultura política y que no se hayan visto quizás desarrollados de manera más eficiente y más efectiva en estos más de 20 años de implementación. Quisiera pedirle, antes de cerrar el webinario, a Andrés que haga algunas reflexiones finales en no más de 2 minutos, para luego ya poder pasar a nuestros colegas de África si es que quieren agregar algo, y si no, a despedirnos. Andrés, por favor, haz un comentario final. No, una última reflexión respecto también a una pregunta que fue planteada. Yo creo que el desafío que tienen las instituciones democráticas es adaptarse a las sociedades que tienen que gobernar. Doy un ejemplo y trato de hacerlo en menos de 2 minutos sobre rendición de cuentas, digamos, que estaba pensando cuando venía para aquí. El presidente de Argentina hace 2 días, hablando en Argentina hay un problema de crisis energética, recomendó a los ciudadanos abrigarse más
cuando están en sus casas de forma de consumir menos energía de calefacción. Instantáneamente todas las redes sociales, Facebook, Twitter, mostraban fotos del presidente en invierno dentro de la quinta presidencial, muy desabrigado, con lo cual daba a suponer que estaba utilizando mucha calefacción, digamos. Con esto que resulta gracioso es, si los gobiernos y las instituciones no dan cuenta de las sociedades en las que están insertos, los procesos de rendición de cuentas los tienen que dar igual. Lo que tienen que hacer es fortalecer los instrumentos institucionales para que el proceso de rendición de cuentas sea más democrático, más plural, es decir, que puedan rendir cuentas ante toda la sociedad, digamos. Porque si no, van a estar sujetos a rendir cuentas en espacios que ellos no van a controlar necesariamente el acceso, digamos, de ante quién rinden cuentas. Esa es como mi conclusión y mi reflexión final. Vamos a darle la palabra al profesor Germán Musajara para que haga también sus conclusiones y sus cierres. Muchas gracias, Natalia, y al resto del equipo. Mi conclusión viene del lado de las solicitudes. ¿Me pueden escuchar? Ok, gracias. Me gustaría sugerir de este lado que esta fue una presentación muy buena de parte de Natalia y del resto, Sofía y Andrés. Y mi opinión es que yo creo que también logremos el estudio comparativo y veamos los comentarios de los participantes. Y creo que tal vez se puedan obtener lecciones de Argentina y de África también. Y lo que se ve es muy vívido. Y mi comentario general es que, de hecho, estamos utilizando el estado de la nación que se dirige en los dos casos. Estamos muy conscientes de que son solamente eventos que van y vienen y que están en los calendarios, pero todos esos mecanismos, creo que tenemos que ver la base y dónde comenzamos y ver las brechas en el horizonte de la rendición de cuentas y ver las diferencias y de que gran parte de la diferencia también da las razones que se requieren. Y que lo segundo que me gustaría y creo que deberíamos seguir es, si por ejemplo en algunas partes del África hay un gran celo por dar seguimiento a la rendición de cuentas financiera y las auditorías y que sean limpias y por todos los comités, yo creo de que en el webinar y en las cartas se indican de que esto es más que simplemente lograr la claridad financiera. También se requiere seguir el seguimiento a otros aspectos como las sanciones, y eso tal vez llegue a hacerse cumplir, porque ese es un proceso muy grande. Y solo me gustaría decir que gracias. Okay, thank you very much, Herman. The truth is that we coincide in what you say, and I think this has been a very fruitful exchange of ideas. And we also think that, as Emmanuel has just pointed out, in privada, que lo que también se evidencia es una necesidad generalizada de aquellas agencias centrales como el Banco Central, los organismos de control, la Auditoría General, de ser reforzados para proveer a un mejor sistema global de rendición de cuentas. Por nuestra parte, contarles que va a estar disponible de manera online la grabación de este webinario, agradecerles muchísimo su participación y su paciencia
a Daniel Chigudu, Aloysius Rucundu, Denis González, Emanuel Malia, Jackie Brown, Carla Dongo, Andrea Ballenetti, que es nuestro soporte técnico, y a Sergio de la Calle, además de a todos los colegas de OSREA, basados en Etiopía, a las colegas del programa ELA, en Practical Action, allá en Perú, y muy especialmente al equipo de CIPEC, al equipo técnico, y a Agustina, a Federico, Sofía aquí presentes, y a Andrés por compartir su experiencia de gestión pública con nosotros. Ha sido un verdadero gusto y esperamos poder compartir otra reunión como esta próximamente. Muchas gracias y buenos días.